Continuando con los protocolos, vamos a hablar ahora de enfermedades hematológicas. Para el tratamiento quirúrgico de esta clase de pacientes, es muy importante que recordemos los mecanismos normales de la hemostasia y las pruebas de laboratorio que estudian este mecanismo. La hemostasia, entonces, es un mecanismo constituido por varios sistemas biológicos cuya función es la de conservar la integridad del sistema circulatorio. Entonces, cuando un vaso se lesiona, se va a producir una fase de hemostasia primaria, donde a través de mecanismos vasculares y plaquetarios se constituye un trombo o tapón plaquetario. En segundo lugar, la hemostasia secundaria, donde se intensifica la hemostasia iniciada en la fase anterior para lograr la coagulación definitiva mediante un coágulo de fibrina. Y finalmente se produce la fibrinolisis, que comienza inmediatamente después de la formación del coágulo y es un proceso donde se destruye la fibrina no necesaria para la hemostasia con la finalidad de la reparación del vaso y restablecimiento del flujo vascular. Las pruebas de laboratorio de valoración y detección de las distintas fases son, para la hemostasia primaria, recuento de plaquetas y tiempo de sangría, cuyos valores están determinados en la diapositiva y sus alteraciones están remarcadas en color rojo. Para la hemostasia secundaria, el tiempo de protrombina, RIN y KPTT. Y por último, la fibrinólisis, que va a estar evaluada a través del tiempo de trombina. Dentro de las alteraciones hematológicas más frecuentes tenemos dos grandes grupos. En primer lugar, las coagulopatías o patologías que afectan la hemostasia primaria o secundaria. En este grupo podemos nombrar la trombocitopenia, la hemofilia A, la hemofilia B, la enfermedad de von Willebrand, el síndrome de Bernard-Soulier y la enfermedad de Glanzmann. De todas ellas, como ya hemos visto en la clase de hemostasia, la más frecuente es la enfermedad de von Willebrand. La trombocitopenia está caracterizada por la disminución del número de plaquetas, que puede producirse desde el punto de vista fisiológico por la disminución en la producción de las plaquetas o por la destrucción o consumo aumentado de las mismas. La hemofilia es un desorden hereditario recesivo ligado al cromosoma X, es decir, que se manifiesta en varones, siendo las mujeres portadoras solamente de dicha enfermedad. Dependiendo del factor que esté afectado, va a ser hemofilia A si el factor afectado es el 8 o hemofilia B si el factor afectado es el factor 9. También llamado en este caso enfermedad de Crispin. La enfermedad de von Willebrand, como dijimos, es una de las más frecuentes y es un trastorno hereditario autosómico dominante de una parte del complejo factor 8 von Willebrand, necesario para la función plaquetaria normal. Afecta a ambos sexos y es la patología hematológica más frecuente. El síndrome de Bernard-Soulier, también conocido como síndrome de la plaqueta gigante, es muy poco frecuente y de carácter autosómico recesivo. Se va a caracterizar por una alteración de la glicoproteína 1B, que es el principal receptor del factor von Willebrand. Por lo tanto, esto dificulta la adhesión plaquetaria al subendotelio que produce la alteración de la hemostasia primaria que la caracteriza. La enfermedad de Glanzmann es un trastorno autosómico recesivo en el que hay una alteración de la glicoproteína 2B3A de la membrana plaquetaria que afecta la agregación de las mismas. El riesgo de sangrado en todas estas enfermedades es variable y depende de la severidad de cada una de ellas y el tipo de procedimiento quirúrgico a realizar. Por ello es imprescindible la evaluación específica a través del análisis de laboratorio por medio del screening de coagulación. El otro gran grupo son aquellos pacientes que tienen alteraciones debido a los medicamentos que consumen. En la actualidad
hay muchas enfermedades donde podemos destacar la cardiopatía isquémica, las trombosis venosas profundas y la implantación de prótesis valvulares, entre otras alteraciones, que son tratadas con medicación antiagregante y o anticoagulante. Los efectos de los fármacos antiagregantes son los de inhibir la agregación plaquetaria y los anticoagulantes inhiben la coagulación creando un efecto antitrombótico o prohemorrágico mediante la inhibición de la síntesis de algunos de los factores de coagulación a nivel hepático o directamente inhibiendo algunos factores de la coagulación. El mecanismo de acción de la aspirina consiste en inhibir de forma irreversible la acción del tromboxano A2, que interviene en la estimulación de la secreción y agregación plaquetaria. El riesgo de sangrado posexodoncia en pacientes que reciben aspirina es del 1.1%, mientras que los pacientes que reciben clopidogrel es de 3,1%. Y hay muchos que están medicados con ambos medicamentos y que tienen un riesgo de sangrado levemente incrementado al 4.2%. Este sangrado es esperable hasta una hora posterior al procedimiento. Los anticoagulantes orales más utilizados son la heparina, que actúa como un inhibidor potente de la trombina y de los factores 9, 10, 11 y 12, el acenocumarol y la warfarina, que son ambos fármacos antagonistas de la vitamina K y actúan reduciendo los factores 2, 7, 9 y 10 de la coagulación. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, o la pregunta que debemos responder en los pacientes que toman estos medicamentos, es si suspendemos o no la medicación antiagregante y o anticoagulante. La respuesta a esto es muy sencilla. El manejo de un eventual sangrado es simple y solo requiere de medidas locales para su resolución. En contrapartida, el riesgo de eventos de retrombosis durante una suspensión innecesaria es muy bajo, pero existe. Por lo tanto, distintas sociedades hematológicas hoy en día recomiendan no suspender la medicación en procedimientos de bajo riesgo de sangrado. Como vemos en este cuadro, la extracción simple de entre 1 y 3 piezas dentarias es considerado un procedimiento de bajo riesgo de sangrado. En el caso de las exodoncias complejas, por ejemplo, la cirugía de terceros molares retenidos o más de 3 piezas dentarias, exodoncias múltiples, se recomienda realizar estos procedimientos en etapas, aplicando medidas de hemostasia local que incluyen el uso de agentes hemostáticos y técnica quirúrgica depurada. Si es necesario, el uso de algún tipo de droga antifibrinolítica. Finalmente, y luego de haber mencionado las consideraciones anteriores, el protocolo para estos pacientes es el siguiente. Durante la anamnesis, los parámetros a tener en cuenta son la presencia de hematomas, el relato de sangrado espontáneo, la hipermenorrea en mujeres, la epistaxis y la hematuria. También se debe indagar sobre el tratamiento medicamentoso de las distintas afecciones concomitantes. Debemos tener en cuenta, además, la presencia de dispositivos predisponentes a tromboembolismos, por ejemplo, válvulas cardíacas protésicas. En el preoperatorio, como dijimos, la anamnesis detallada es clave, así como también deberemos solicitar el screening de coagulación para conocer el estado de hemostasia de ese paciente. De ser necesario, realizar la interconsulta con el hematólogo en pacientes que presenten una trombocitopenia menor a 50.000 plaquetas por milímetro cúbico y un tiempo de sangría muy aumentado o RIN mayor a 3.5. En caso que ese RIN o esos valores estén por fuera de estos parámetros, debemos diferir la cirugía hasta bien se hayan ajustado esos valores. La profilaxis antibiótica en pacientes con riesgo de endocarditis por enfermedades concomitantes deberá ser realizada según la indicación de ellas. En la etapa intraoperatoria,
Debemos utilizar anestésico con vasoconstrictor. La posición debe ser antihemorrágica, como hemos visto en clases anteriores. La técnica quirúrgica convencional, pero siempre comprendiendo un mínimo trauma, un correcto tratamiento de los tejidos blandos y puntos de sutura que se consideren convenientes. En el caso de las de alto riesgo, es decir, como expresamos anteriormente, deberemos programar los procedimientos en etapas con medidas de hemostasia local. En la etapa posoperatoria deberemos controlar al paciente hasta estar seguros de que tiene un correcto control de la hemostasia. Instruir al paciente con las indicaciones antihemorrágicas de forma oral y escrita y evitar AINES, ya que pueden generar un mayor riesgo de sangrado. Pasando ahora a las enfermedades endocrinas, nos enfocaremos principalmente a una de las enfermedades metabólicas más frecuentes, la diabetes. Como bien sabemos, es un desorden metabólico crónico caracterizado por hiperglucemia, resultante de los defectos de la secreción o de la acción de la insulina, o bien ambas. Es de curso progresivo y se acompaña de lesiones micro y macrovasculares y puede ser clasificada en tipo 1 o insulino dependiente, tipo 2 o insulino no dependiente y diabetes gestacional. Dentro de los signos y síntomas que presentan los pacientes que tienen diabetes está la poliuria, polidipsia, polifagia, aumento o disminución de peso, náuseas y vómitos, deshidratación, debilidad y fatiga, aliento cetónico y cefaleas. La medicación que reciben puede ser variable, siendo los hipoglucemiantes orales los más utilizados en los pacientes diabéticos de tipo 2, donde utilizan metformina habitualmente, y los antihiperglucemiantes e insulina en los diabéticos tipo 1. Para poder conocer los valores de hiperglucemia, primero debemos recordar los valores de glucemia normal, siendo la prueba de hemoglobina glicosilada el estudio necesario para conocer el grado de control de la glucemia que tiene el paciente en los últimos tiempos. En ayunas, el paciente normal va a tener hasta 126 miligramos por decilitro, mientras que la glucemia normal postprandial va a ser de hasta 140 miligramos por decilitro. Debido a lo frecuente que es hoy en día encontrarse con personas diabéticas que deben realizarse exodoncias o tratamientos quirúrgicos en general, deberemos estar atentos y tener el criterio para diferenciar distintas situaciones. Como primera situación tenemos el paciente diabético que está tratado y a su vez está compensado, que es el paciente ideal. En segundo lugar tenemos el paciente que es diabético, que está tratado pero que no está correctamente compensado. Esto puede deberse a que el mismo no toma correctamente la medicación o que no sigue las indicaciones para el control correcto de su glucemia, como puede ser un control estricto de la dieta o actividad física. Y por último, tenemos al diabético no tratado y no compensado, que es el que nos implica un mayor desafío para su atención. En el primer caso, la atención va a ser sin mayores cambios respecto de un paciente sano, ya que es un paciente que tiene regulado su valor de la glucemia y seguramente no va a tener ningún tipo de complicación debido a su afección sistémica durante la cirugía, estando la prescripción de antibióticos solamente sujeta a la situación local y no a su cuadro sistémico. En el segundo caso, del diabético tratado y no compensado, deberemos realizar primero una interconsulta para que el médico logre compensar a ese paciente, lo cual hoy en día se realiza muy rápidamente a través de la medicación y luego poder sí
realizar una atención de este paciente en forma segura. Y en el último caso del diabético no tratado y no compensado, va a ser necesario sí o sí la derivación previa al tratamiento quirúrgico. Obviamente, siempre hablando de una patología que no requiera un tratamiento urgente, ¿no? Si no, ya vamos a ver cómo podemos actuar. Queda claro a partir de todo lo expuesto que existe una amplia variedad de casos que exigirá de conductas diferentes, quizás hasta con el mismo cuadro clínico local, por lo que no pueden darse reglas generales a situaciones tan diferentes, por más que todas se encuentren bajo la misma disyuntiva de cómo debo actuar para el tratamiento quirúrgico de personas diabéticas. Sin embargo, debemos tener en cuenta, sobre todo en los pacientes no controlados, una serie de consideraciones. En primer lugar, estos pacientes están muy predispuestos a el desarrollo de infecciones a nivel local, en el sitio o lecho quirúrgico. Esto se debe a que presentan microangiopatías y una dificultad en la diapédesis de los polimorfonucleares. A su vez, presentan un retardo en la cicatrización y tienen la posibilidad de presentar complicaciones agudas, como ser el coma hipo e hiperglucémico, cuando tienen una sobrecompensación o una subcompensación de sus valores de glucemia. Por último, y considerando que si bien existen variedades de situaciones, también existen situaciones que son comunes a todos los diabéticos, por lo que podemos establecer un protocolo sugiriendo lo siguiente. En el momento preoperatorio deberemos actuar en prácticas invasivas siempre conociendo el estado sistémico de ese paciente, solicitando interconsulta o pedir análisis de sangre, de ser necesario, con hemoglobina glicosilada. Diferir la atención que no sea urgente hasta obtener un buen control de glucemia en los pacientes no compensados. Realizar la profilaxis antibiótica o quimioprofilaxis en pacientes no controlados que requieran de atención urgente. Esto es para prevenir la infección del sitio quirúrgico. Y establecer un protocolo de control de la ansiedad. En el momento intraoperatorio, deberemos citar al paciente siempre que sea posible por la mañana, posterior a la ingesta y toma del hipoglucemiante, proceder en horarios que alteren lo menos posible su rutina alimentaria, nunca en ayunas, y en los pacientes insulinodependientes se recomienda hacerlo a la hora de aplicada la insulina. Monitorear signos vitales, pulso, tensión arterial, glucemia, frecuencia cardíaca, de ser posible. Evitar realizar cirugías largas y en caso de exodoncias múltiples, evitar heridas de gran extensión debido al retardo cicatrizal que presentan estos pacientes y, como dijimos, a la predisposición a infecciones, ya que heridas más grandes constituyen un territorio más propenso a presentar complicaciones. También deberemos prestar atención a signos de hipoglucemia, como ser la inestabilidad, el nerviosismo o ansiedad, sudoración, escalofríos, confusión y aumento de la frecuencia cardíaca. Y para esto siempre tener a disposición una bebida dulce para ofrecer al paciente y poder compensarlo rápidamente en caso de que esto ocurra. En cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a realizar la técnica en forma convencional, sin mayores recaudos. Y en el posoperatorio, la antibiótico-terapia va a estar requerida en pacientes no controlados o en pacientes en los que el cuadro clínico lo requiera. Siempre que sea posible, debemos evitar el uso de corticoides debido al incremento en la glucemia que pueden provocar, e instruir al paciente con las indicaciones posoperatorias en forma oral y escrita. A continuación, nos enfocaremos en los pacientes inmunosuprimidos. Existen diversas causas que producen una disminución en la respuesta inmunitaria del paciente, entre ellas enfermedades como el HIV y procesos oncológicos, o tratamientos de ciertas enfermedades como los quimioterápicos
utilizados para el tratamiento oncológico, o los corticosteroides, utilizados en varias de las patologías que ya vimos anteriormente. Y los pacientes trasplantados, que mantienen o toman medicación para evitar el rechazo de ese órgano trasplantado. El HIV es el virus de la inmunodeficiencia humana y ataca el sistema inmunitario del paciente, destruyendo las células inmunitarias e impidiendo su normal funcionamiento, haciendo que el paciente sea propenso a infecciones y desarrollo de tumores. La fase más avanzada de la infección por el HIV es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también llamado SIDA, que en función de la persona puede tardar de entre 2 y 15 años en manifestarse siempre y cuando no sea tratado. Dentro de los síntomas pueden variar según la etapa de avance de la enfermedad que el paciente esté cursando. En las etapas tempranas, los síntomas son más inespecíficos, como puede ser la fiebre, el dolor de cabeza, las cefaleas, dolor de garganta. Las etapas más avanzadas, el paciente suele presentar fiebre, diarrea, tos, pérdida de peso brusca, infecciones recurrentes, graves, linfomas e incluso cáncer. En general, estos pacientes reciben medicación antirretroviral para contrarrestar la acción del virus. Para poder estadificar el avance de la infección y como guía en la toma de la conducta clínica, nos podemos basar en el recuento de linfocitos CD4. Para esto debemos considerar o conocer los valores normales de CD4. En un paciente normal o sin afección de este tipo se encuentra entre 500 y 1200 linfocitos T por milímetro cúbico. Cuando ya es anormal, entre 250 y 500, el sistema inmune se encuentra más débil y existe una posible infección por HIV. Y una cifra menor a 200 ya indican que el paciente se encuentra cursando SIDA, por lo que hay un mayor riesgo de enfermedades oportunistas. Dentro de las consideraciones que debemos tener en cuenta para la atención de estos pacientes es su predisposición a infecciones y la necesidad de una anamnesis detallada en relación a la antigüedad de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. El protocolo de atención deberá tener en cuenta la interconsulta con el infectólogo, la necesidad de pedir análisis de laboratorio, solicitando un recuento de linfocitos T CD4 y la quimioprofilaxis antibiótica si el recuento de linfocitos se encuentra disminuido. Por lo demás, la atención clínica en el intra y en el posoperatorio se realizará con normalidad. Capítulo aparte merecen los pacientes que se encuentran bajo tratamiento oncológico y los pacientes trasplantados, ya que reciben tratamientos medicamentosos agresivos. Los pacientes oncológicos reciben medicamentos citostáticos y citotóxicos. Los quimioterápicos producen una depresión inmunológica, producto de su acción sobre las células enfermas, pero también sobre las células sanas. Ejemplos de estos medicamentos son el metotrexato, el cisplatino, la vincristina, la vinblastina y los bifosfonatos. Sobre todo, estos últimos se utilizan para el tratamiento de las metástasis óseas, que ya veremos más adelante. Los pacientes trasplantados reciben tratamientos con ciclosporinas y corticosteroides a fines de evitar el rechazo agudo del órgano trasplantado. Desde el punto de vista odontológico y en referencia a la forma de trabajar, podemos dividir el tratamiento oncológico en 3 etapas. La primera etapa involucra los periodos en los cuales se desarrolla el diagnóstico presuntivo del cáncer, la biopsia y una eventual radioterapia. En la segunda etapa se involucra el tratamiento sistémico de la afección a través de la quimioterapia. Y en la tercera y última etapa se realizan los controles y una eventual cirugía reparadora. Durante la fase 1 y durante la fase 3
son los periodos en los cuales está recomendado realizar el tratamiento odontológico. En la fase 1 podemos realizar todo lo que sea invasivo e incluso intervenir de forma preventiva para prevenir posibles situaciones de urgencia durante la fase 2, en la cual el paciente se encuentra con una disminución en la respuesta inmunitaria debido a la mielosupresión y también una disminución en cuanto a la actividad plaquetaria. Por último, en la fase 3 ya el paciente se encuentra con esos valores recuperados, por lo cual también es seguro realizar su atención. Para el protocolo de atención de los pacientes oncológicos, tenemos que tener en cuenta principalmente dos consideraciones. En primer lugar, la mayor predisposición a infecciones por mielosupresión que tienen estos pacientes durante la quimioterapia y, en segundo lugar, las complicaciones directamente relacionadas con el tratamiento que reciben, como ser la mucositis, las infecciones y las hemorragias debido a que son pacientes que van a estar trombocitopénicos. Durante el preoperatorio va a ser necesario programar la atención quirúrgica previa al tratamiento oncológico de ser posible, o si no, posteriormente al mismo, una vez que el paciente haya recuperado los valores normales en cuanto a hemostasia y en cuanto a su sistema inmunitario. De presentarse alguna urgencia durante el tratamiento quimioterápico, debemos manejarlo en forma interdisciplinaria con el oncólogo, quien sugerirá el antibiótico, la necesidad de hospitalización o transfusión de plaquetas en caso de considerarlo necesario. A su vez, es conveniente manejar estos pacientes teniendo en cuenta su estado sistémico y es aconsejable, por ende, pedir un hemograma completo, screening de coagulación. En los pacientes que se encuentren inmunosuprimidos, siempre se recomienda profilaxis antibiótica para evitar la complicación local. En la etapa intraoperatoria debemos evitar cirugías que sean largas y realizar técnica quirúrgica convencional. Cuando hablamos del uso de hemostáticos a nivel local, nos referimos a los pacientes que se encuentren trombocitopénicos, sobre todo en la etapa de quimioterapia. De no estar trombocitopénicos, no será necesario el uso de tapones hemostáticos. A nivel de la etapa posoperatoria, deberemos controlar justamente en los pacientes que tengan alteraciones de la hemostasia de forma inmediata, posterior al acto quirúrgico, para poder tener un manejo eficiente de la hemostasia y también del dolor posoperatorio. Instruir al paciente también con las indicaciones antihemorrágicas en forma oral y escrita, como venimos haciendo de forma habitual. El protocolo de atención de los pacientes trasplantados tiene como consideración principal la predisposición a infecciones por inmunosupresión con corticoides y ciclosporinas. Estas últimas también medicamentos que suelen producir agrandamiento gingival, lo cual debemos tener en cuenta al realizar la inspección clínica del paciente. Durante el preoperatorio será necesario la solicitud o conocer si el paciente tiene hecha serología de hepatitis B, evaluar la necesidad de suplemento corticosteroide en cirugía mayor debido a lo que ya mencionamos anteriormente, la profilaxis antibiótica para prevenir infecciones y en cuanto a la etapa intraoperatoria debemos atender únicamente con derivación del médico tratante y realizar una terapia o técnica quirúrgica convencional. En el posoperatorio no tenemos mayores cambios en cuanto a la instrucción del paciente con las indicaciones como lo hacemos habitualmente. Vamos a hablar ahora de la osteonecrosis asociada a medicamentos y la osteoradionecrosis.
La osteoradionecrosis es un efecto adverso de la radioterapia de la región de la cabeza y el cuello, que cursa con exposición ósea del área irradiada durante un tiempo superior a 3 meses, sin evidencia de curación y que condiciona la necrosis de los tejidos blandos circundantes de manera variable, en ausencia de recidiva local neoplásica o enfermedad metastásica. El tejido se caracteriza por presentar hipoxia, hipocelularidad e hipovascularidad. Se da mayormente en mandíbula y el riesgo es mayor cuando las dosis son superiores a 50-60 gigajoules. La incidencia en promedio es del 3%, pero aumenta si existen factores de riesgo concomitantes como una pobre higiene oral, el consumo de alcohol o tabaco, diabetes y también tiene que ver con el tamaño y estadio tumoral, así como también el tratamiento con quimioterápicos. Puede producirse la osteoradionecrosis como consecuencia de un trauma en la región irradiada o también de manera espontánea. El riesgo posterior a la exodoncia está calculado en un 7%. Para el protocolo de atención de pacientes irradiados tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. En primer lugar, tratar de que el paciente mantenga una adecuada salud bucodental y, en caso de requerir exodoncias, realizarlas previo al inicio de la radioterapia, por lo menos 21 días antes, para permitir un buen cierre de los tejidos blandos. En caso de que el paciente haya completado su radioterapia, deberemos esperar por lo menos 2 años antes de realizar cualquier tipo de maniobra invasiva de cirugía bucal. Y siempre que sea posible, deberemos optar por tratamientos más conservadores con respecto a la exodoncia. Si la indicación de exodoncia es necesaria antes de esos 2 años y absolutamente impostergable, en el preoperatorio nos trataremos de informar acerca de la dosis y duración del tratamiento que recibe el paciente o que recibió, conocer los antecedentes de la enfermedad oncológica que lo aqueja, evaluar el diagnóstico de la pieza dentaria y la posibilidad de un tratamiento conservador, por lo menos de manera momentánea, e informar al paciente acerca del riesgo de osteoradionecrosis, consensuando la posibilidad de esta afección y instando a la firma del consentimiento informado específico. Asimismo, indicaremos profilaxis antibiótica y antisepsia previa y posterior a la misma con clorexidina al 0,12%. De ser necesario, realizaremos la interconsulta con el oncólogo tratante para obtener la información que sea necesaria. Durante la etapa intraoperatoria, la técnica quirúrgica que realizaremos deberá comprender el mínimo traumatismo del periósteo, ya que este va a ser el responsable del mayor aporte vascular a la zona a tratar. Deberemos procurar a su vez un cierre alveolar primario y evitando el cierre con tensión. Y por último, una vez pasada la cirugía y durante el posoperatorio, deberemos indicar al paciente una terapia antibiótica durante 7 a 14 días, los colutorios de clorexidina, como mencionamos anteriormente, y realizar controles periódicos hasta observar un cierre completo del tejido blando. La osteonecrosis asociada a medicamentos es un efecto adverso poco frecuente, pero potencialmente serio, que afecta a pacientes que reciben o recibieron tratamiento con drogas antirresortivas o antiangiogénicas. Los criterios diagnósticos para esta afección son los tratamientos actuales o previos con agentes antirresortivos o antiangiogénicos, el tejido óseo expuesto o fístulas intra o extraorales provenientes del tejido óseo en el área maxilofacial con una persistencia mayor a 8 semanas y la ausencia de antecedentes de radioterapia o enfermedad metastásica en los maxilares. Es bien conocido
el hecho de que la osteonecrosis asociada a medicamentos se produce ante algún trauma quirúrgico. Por esta razón, está bien estudiado el riesgo de desarrollo de osteonecrosis luego de una exodoncia. Por lo cual decimos que los pacientes expuestos a bajas dosis de bifosfonatos tienen un riesgo de 0,5%, mientras que los expuestos a altas dosis de bifosfonatos de entre 1,6 a un 14,8%. Los medicamentos habitualmente asociados a esta patología son los bifosfonatos, el denosumab y los antiangiogénicos. Los bifosfonatos, con nombres habituales o comerciales como alendronato, solendronato, entre otras, son drogas que se utilizan en bajas dosis por vía oral o intravenosa para el tratamiento de osteoporosis, osteopenia y otros trastornos como pueden ser la enfermedad de Paget, la osteogénesis imperfecta y otras. Mientras que los bifosfonatos en altas dosis por vía intravenosa se utilizan sobre todo para tratar pacientes oncológicos con hipercalcemia maligna o metástasis óseas. En estos pacientes el riesgo de osteonecrosis es uno de los más altos, siendo de entre 1 y el 15%. En relación al denosumab, que es un anticuerpo monoclonal de nombre comercial Prolia habitualmente, se utiliza también a dosis bajas para el tratamiento de los pacientes con osteoporosis y a dosis altas para el tratamiento de los pacientes oncológicos, siendo el riesgo de osteonecrosis mucho menor en relación a los bifosfonatos para el desarrollo de esta patología. En cuanto a los antiangiogénicos, son utilizados habitualmente para tratar patologías neoplásicas. Para empezar con el protocolo de atención de los pacientes tratados con antirresortivos y antiangiogénicos, deberemos tener varias consideraciones que nos van a llevar a la decisión de realizar o no realizar la cirugía. Para ello, deberemos evaluar primero factores de riesgo que tienen que ver con el fármaco que utiliza el paciente. La dosis, ¿sí? Obviamente, cuanto mayor sea la dosis, mayor será la probabilidad de que el paciente tenga la complicación. La potencia relativa de la droga administrada, ¿sí? El solendronato tiene una mayor potencia que el alendronato. La duración del tratamiento, mayor será el riesgo cuanto más tiempo haga que el paciente está bajo tratamiento, siendo mayor, superando los 3 años de tratamiento con los mismos. La indicación terapéutica, ¿sí? Obviamente un paciente que recibe tratamiento por un problema oncológico tendrá mayor riesgo que un paciente que está medicado debido a su osteoporosis. A su vez, deberemos evaluar la presencia de factores de riesgo concomitantes, como ser la enfermedad periodontal, las patologías apicales, la anemia, tratamientos con glucocorticoides, quimioterapia, diabetes y muchos de los otros que figuran en la diapositiva. Para poder evitar tener esta complicación, deberemos enfocar nuestro tratamiento en lograr una adecuada salud bucodental antes de iniciar el tratamiento con antirresortivos. Por eso es necesario la educación de los pacientes para poder prevenir este tipo de complicaciones. Para poder establecer un protocolo de atención de los pacientes tratados con antirresortivos y antiangiogénicos, debemos diferenciar, como ya venimos viendo, varias situaciones. En primer lugar, tenemos los pacientes tratados por osteoporosis, que son los más frecuentes, que reciben medicación a bajas dosis. Y dentro de estos pacientes tenemos dos opciones. En primer lugar, están esos pacientes que no tienen otros factores de riesgo concomitantes y que reciben medicación desde hace menos de 4 años. En estos pacientes, el riesgo de desarrollar una osteonecrosis posterior a la exodoncia es mínima,
por lo cual la atención va a realizarse de manera habitual. Mientras que los pacientes de estas características que tengan algún factor de riesgo y o más de 4 años en los cuales reciben medicación, deberán ser tratados con medidas específicas que veremos más adelante y realizar la interconsulta con su médico tratante para evaluar la necesidad de drug holiday, es decir, de suspensión de la medicación por al menos 2 meses y hasta lograr el cierre mucoso de la herida quirúrgica. Por último, tenemos los pacientes oncológicos que reciben altas dosis de medicamento. Para estos pacientes, lo más indicado es los tratamientos preventivos, tratando de mantener el cuidado de la higiene oral y odontológica. También, en caso de que sea necesario la atención, deberemos adoptar medidas específicas que veremos en la próxima diapositiva y evitar procedimientos invasivos que involucren tejido óseo siempre que sea posible. Dentro de las medidas específicas para la atención de pacientes tratados con medicamentos de este tipo, tenemos durante el preoperatorio la necesidad de conocer la droga, la dosis y la duración del tratamiento, porque nos va a permitir predecir con mayor certeza el grado de riesgo, el nivel de riesgo que tiene ese paciente. También debemos conocer otros factores de riesgo concomitantes, evaluar el diagnóstico de la pieza dentaria y la posibilidad de tratamiento conservador, informar al paciente acerca del riesgo, que aunque sea bajo o alto, de desarrollo de osteonecrosis, deberemos tenerlo asentado en un consentimiento informado específico, indicar profilaxis antibiótica y antisepsia con clorexidina previo a la cirugía y interconsulta con endocrinología o oncología cuando el paciente está recibiendo la medicación por un tiempo mayor a 4 años y presenta factores de riesgo o se encuentra tomando medicamentos en altas dosis para evaluar la necesidad de suspender la medicación. Durante la etapa intraoperatoria, la técnica quirúrgica será la que utilizamos habitualmente, pero deberemos planificar la secuencia de exodoncias de a una pieza dentaria o por sextante cuando sean exodoncias múltiples o cuando el paciente requiera una cirugía de exodoncias múltiples, esperando la cicatrización completa de cada exodoncia antes de continuar con la siguiente. Y siempre que se pueda, procurar un cierre alveolar primario. Durante la etapa posoperatoria será necesario realizar controles hasta observar el cierre completo del tejido blando, indicar terapia antibiótica por 7 a 14 días y continuar con los colutorios de clorexidina para minimizar la carga bacteriana de la cavidad oral. Por último, y para terminar con los protocolos que vimos en el día de la fecha, vamos a hablar de una de las condiciones fisiológicas más frecuentes que se presentan a la consulta, el embarazo. El embarazo es un estado fisiológico en el cual los cuidados clínicos van a estar destinados a la protección de la madre y del feto en desarrollo. Transcurre con una serie de cambios para la mujer que pueden ser psicológicos y neurológicos, así como también físicos, fatiga, hipermesis, depresión, hematológicos por aumento del hematocrito y disminución del hierro, circulatorios por aumento del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca y cambios en la presión venosa y tensión arterial, así como también anatómicos por aumento del volumen abdominal. Podemos definir 3 etapas en el embarazo. El primer trimestre, donde nuestros cuidados van a estar principalmente abocados a evitar la teratogenicidad, sobre todo
tomando recaudos ante la administración de fármacos y evitando las radiaciones ionizantes, por lo cual vamos a tratar de evitar realizar radiografías en estas pacientes, o si fuera absolutamente necesario realizarlas, utilizar protección plomada. En el segundo trimestre podemos decir que es la etapa ideal para la atención de estas pacientes, ya que corremos menos riesgo en cuanto a la teratogenicidad y la paciente se encuentra en condiciones óptimas para el tratamiento. Durante el tercer trimestre, pensemos que el aumento de volumen abdominal es mucho mayor y tenemos que tener en cuenta evitar la administración de fármacos como los AINES, como puede ser la aspirina o el ibuprofeno, ya que pueden provocar un cierre prematuro del conducto arterioso en el feto. Dentro de los medicamentos que podemos utilizar en estas pacientes, existen clasificaciones de acuerdo al riesgo que causan en cuanto a la salud del feto. Para esto se crearon estas tablas donde se los clasifica en categorías según su seguridad para la utilización en estas pacientes. Los de categoría B son los que no han descrito riesgos para el uso humano y acepta su uso durante el embarazo. Dentro de este grupo tenemos muchos de los medicamentos que utilizamos habitualmente, como la lidocaína, el paracetamol, las penicilinas, las cefalosporinas y los macrólidos, así como también el metronidazol. También existe otro grupo que dentro de los cuales no puede descartarse el riesgo a nivel fetal en cuanto a lo que es teratogenicidad, y dentro de este grupo encontramos, como mencionamos anteriormente, la aspirina, los AINES y los corticosteroides, por lo cual decimos que estos medicamentos de categoría C y D están absolutamente contraindicados en las pacientes embarazadas. Bueno, dentro del protocolo de atención de pacientes embarazadas tenemos que tener una vez más ciertas consideraciones, ¿sí? En el primer trimestre, como ya mencionamos, la factibilidad de teratogenicidad, tratando de evitar medicamentos y radiaciones ionizantes, y en el último trimestre también debemos tener en cuenta el síndrome de hipotensión supina por compresión de la vena cava, por lo cual para la atención de estas pacientes será necesario colocarlas en una posición lateralizada respecto de la posición supina. Durante la etapa preoperatoria debemos diferir la atención no urgente hasta después del parto o bien hasta el segundo trimestre, mientras que las situaciones más urgentes deberán resolverse irremediablemente con manejo interdisciplinario con el obstetra. También deberemos evitar radiografías o realizarlas con protección plomada, como ya mencionamos, y tratar de calmar la ansiedad de la paciente mediante el protocolo de control de la ansiedad que veremos a continuación. Durante la etapa intraoperatoria será necesario muchas veces controlar signos vitales. Como dijimos, estas pacientes suelen tener cambios durante el embarazo en lo que es la presión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca. Y en las pacientes que se encuentren cursando el tercer trimestre debemos evitar la posición supina, así como también evitar las citas extensas, pero el tratamiento se llevará a cabo con normalidad. Durante la etapa posoperatoria, como mencionamos, debemos evitar medicamentos de ser posible, pero de lo contrario deberemos utilizar los de categoría B. Bueno, y este es el anexo de manejo de la ansiedad, el protocolo de manejo de la ansiedad, que vamos a utilizar en varias de las patologías que vimos durante esta citación, el cual incluirá
Durante el preoperatorio, realizar citas por la mañana, minimizando la espera, realizando la interconsulta con el médico tratante de ser necesario para administrar, según la necesidad y consideración del médico, algún ansiolítico, obviamente no en las pacientes embarazadas. Durante la etapa intraoperatoria, el control de la ansiedad se puede hacer de dos maneras: no farmacológico, ¿sí?, propiciando un ambiente cálido y agradable, y manteniendo una conversación distractora, tratar de evitar los factores sorpresivos y ruidos innecesarios que puedan sobresaltar al paciente, y tratar de mantener el instrumental quirúrgico fuera de la vista del paciente. Y dentro de lo que es farmacológicos, tendremos que tener una técnica anestésica local adecuada y que sea durable lo suficiente en cuanto al tiempo para minimizar el dolor y de esta manera también controlar la ansiedad. A nivel posoperatorio, deberemos instruir al paciente con las indicaciones posoperatorias en forma oral y escrita, informar sobre las consecuencias esperables producto de la práctica realizada, es decir, que puede tener un ligero sangrado, un poco de edema, un ligero dolor que se controlará con la medicación adecuada, indicar esa analgesia efectiva bajo receta y posología, indicándole al paciente cómo debe tomar la medicación y cada cuánto, y a su vez informarle sobre un lugar o un contacto donde dirigirse si surgiese alguna complicación, por ejemplo en la facu, la guardia. Pueden consultar la bibliografía específica de esta citación para ampliar más conocimientos y pueden contactarse con nosotros a través de cualquiera de estas carteleras virtuales.